A lo largo de 35 años de historia democrática, Guatemala ha tenido 9 legislaturas, 9 congresos con diputados que han marcado las gracias y las desgracias políticas que vivimos. Han sido el barómetro de cómo están el ánimo ciudadano y la salud de nuestra democracia. En 1994, gracias a los ciudadanos presentes en la plaza, en protesta cívica y pacífica, lograron que el Congreso de la Segunda Legislatura de la Democracia fuera sujeto a un proceso de depuración por los graves casos de corrupción en contra de decenas de diputados. La mayoría de ellos cómplices del corrupto aprendiz de dictador, Jorge Serrano. Si desde el gobierno de Colom y Sandra Torres hasta el Congreso del Pacto de Corruptos que hoy padece Guatemala, usáramos la misma vara con que medimos a los impresentables diputados del 94, los de hoy, por lo menos, merecerían cadena perpetua. La legislatura del FRG y Portillo, entre 2000 y 2004, quedó registrada en la historia por su corrupción, sus ilegalidades y atropellos. Su máxima realización fue la aprobación de leyes que beneficiaron a políticos corruptos y decisiones que afectaron seriamente los intereses de la nación. Del Congreso 2012-2015, y gracias a la CICIG, 30 diputados fueron procesados por corrupción. Los 4 presidentes de aquellas 4 legislaturas guardan prisión por delitos de corrupción o están próximos a ser extraditados. La legislatura 2016-2019 pasará a la historia porque más de 105 de sus diputados dieron vida a lo que hoy conocemos como el Pacto de Corruptos, cuando se quitaron las máscaras en aquel vergonzoso intento por modificar el Código Penal para agenciar impunidad a la corrupta clase política. El pueblo no se los permitió. Con ese historial, la legislatura 2020-2023, que llevó al Parlamento a muchos diputados primerizos, fue vista como una ventana de oportunidad. Pero, a 10 meses de la 9ª legislatura de la democracia, con las honrosas excepciones conocidas, podemos decir que esos novatos resultaron ser más de lo mismo. El Congreso de la República está en manos de tarambanas vendepatrias, en manos de políticos deshonestos que usan el poder para su propio beneficio. Cuando no sirven a la corrupción, están al servicio del crimen organizado o del narcotráfico. Este subdesarrollo político humillante y destructivo, sumado a la devastación económica y social provocada por la pandemia y las tormentas, tiene a la democracia de la nación guatemalteca al borde del precipicio. Como si esto fuera poco, estos gamberros y alcornoques capitostes que dominan el Congreso siguen desbocados con la intención de desmantelar la poca institucionalidad que nos queda, una vez más atacando a la Corte de Constitucionalidad, después de haber aprobado de urgencia nacional un descarado presupuesto sin guardar las formas y con fondos muy cuestionables, después de un año de negligencia para no elegir cortes, después de haber aprobado una ley de ONGs propia de una dictadura, después de múltiples actos de corrupción y muestras del desprecio que practican por el pueblo que presumen representar. El presidente Yamatei puede y debe ganar y rescatar el apoyo de amplios sectores de la sociedad. No es en el Congreso donde encontrará el sustento político que necesita para reencauzar el esfuerzo nacional, democrático y estratégico que los tiempos demandan. El cansancio, frustración, rechazo y desprecio acumulados y bien merecidos que hay de los ciudadanos para la clase política dominante se sumó a los efectos devastadores de una pandemia y 2 tormentas, provocando desempleo, hambre y desesperación. Los torpes capos y malandrines que practican la política con fines delincuenciales deben entender que cuando un pueblo con hambre se harta de su clase política, están cerca de terminar con su carrera criminal.
Analistas serios y dirigentes de distintos sectores de la sociedad traducen e interpretan las protestas pacíficas y el descontento ciudadano en por lo menos 5 demandas concretas. Primero, la renuncia de la Junta Directiva del Congreso de la República y que en su lugar asuman la dirección del Parlamento un grupo de diputados que representen los intereses de la ciudadanía guatemalteca. Segundo, que el presidente de la República destituya al ministro de Gobernación por uso excesivo de fuerza contra manifestantes pacíficos el pasado 21 de noviembre y al ministro de Comunicaciones por su incapacidad para explicar el destino de los 135 millones de la Dirección General de Caminos. Tercero, que el presidente de la República, quien, a pesar de contar con pocos recursos, ha hecho un buen trabajo para enfrentar la pandemia, retome las riendas del Estado, ordene la organización del Ejecutivo y empiece a gobernar para construir el legado que quiere dejar al país. Cuarto, que el Congreso de la República proceda inmediatamente a elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, garantizando que los juristas electos sean personas de reconocida honorabilidad, idóneos, probos e independientes. Y quinto, que el gobierno, el Congreso de la República y representantes de distintos sectores de la sociedad inicien el proceso de discusión de propuestas para hacer las reformas que el Estado necesita, en primer lugar, en materia electoral, y continuar con el sistema de justicia, la ley de servicio civil y la administración pública. Estas son las decisiones de Estado que devolverían gobernabilidad y estabilidad al gobierno del presidente Yamatei para trabajar en las soluciones que nuestro país necesita y legitimarían el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes violentos, posiblemente infiltrados, que actúan como una célula terrorista con una agenda oscura y perversa. Estos delitos deben ser investigados. Guatemala está en un delicado punto de inflexión. Ideologizar el descontento y la protesta pacífica como actos de izquierdas o derechas, además de un intento de manipulación, es un soberano acto de irresponsabilidad e ingenuidad. Guatemala necesita hoy de sus mejores líderes en todos los sectores de la sociedad, para que, desde las mesas del debate público para los asuntos de Estado, se discutan y se decidan las acciones que nos permitan construir una democracia republicana y de derecho que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos. Estas discusiones de Estado y las decisiones a las que se llegue, por el bien de la democracia y de la nación guatemalteca, deben realizarse lejos, muy lejos, de esa extrema izquierda populista rancia y obcecada que busca destruir una democracia que todavía no nace. Y también lejos, muy lejos de esa extrema derecha retrógrada y egoísta que no entiende que la corrupción, la incompetencia de los políticos y la falta de integridad, responsabilidad y valor para tomar las impostergables decisiones que la República Democrática de Guatemala necesita es el camino más corto a la captura criminal del Estado y la pérdida de nuestras libertades a manos de los grupos extremistas que buscan la destrucción de la República Democrática y Liberal, a la que Guatemala puede y debe aspirar.